Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. En este caso estamos aquí con la Nikon ZF de mi amigo Alex y vamos a ver qué tal se las gasta, porque como veis es de noche, así que vamos a ver si sacamos algo en claro. Seguro que sí. Comenzamos. Y como veis estoy en una zona con muy poquita iluminación, y voy a ir buscando las luces y voy a ver qué tal se las gasta también este 40mm f2, que la verdad que las pocas pruebas que hice en la preview me encantó. Y es que el 40mm al final se convierte en una focal súper decente para multitud de cosas. En realidad 40mm es como un 50 a nivel de desenfoque, a nivel de bokeh, pero también está cerca del 35, con lo cual, no sé, es una focal que le puedes sacar mucho partido. Además, la verdad es que está dándome un rendimiento brutal el 40mm f2 a f2. La verdad es que tiene una definición fantástica, tiene un bokeh súper bonito, te vale para retrato, te vale para un roto como para un descosido. Y encima, bueno, pues lo más importante, es luminoso, lo cual está muy bien. Y encima, pues el tamaño, como veis, es tipo pancake, es pequeñito, es súper ligero. Sí que es verdad que es de plástico, pero bueno, todo no se puede tener, ¿verdad? Y para los que gustéis de utilizar ópticas manuales adaptadas, aquí tenéis el focus picking y cómo funciona. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy disparando un poquito de, podríamos decir, Digifilm. Vamos a verlo. Y es que si te gusta el rollito analógico, tener tus diales de la velocidad, del ISO, etcétera, lo único que puedes hacer es o esto o Fuji. Y puestos a hablar de diales, una cosa que fastidia mucho a la gente que le gustan este tipo de cámaras es que no tengamos un dial justamente ahí, en el arillo del objetivo. De modo que tenemos que ajustar siempre la apertura con el dial este pequeñito de aquí delante. Y nos lo muestra en la pantalla esta, que simula las pantallas de antaño que nos mostraban el fotograma en el que estábamos. Y paso a contaros, como siempre, un poco más de la cámara exteriormente. Empezamos por arriba y encontramos en el lado izquierdo lo que es el mando más conflictivo de todos, justo al costado del plano focal. El más controvertido de los mandos es este de aquí, que se ejecuta con esta pestañita de aquí y que suena así, y que nos permite elegir entre manual, prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad, program o un full auto. ¿Por qué digo que es el más controvertido? Porque si estás acostumbrado a trabajar con Fuji, por ejemplo, en el dial, y aprovecho para presentaros el dial del ISO o el dial de la velocidad, tienes una función A, una función automática. Entonces, cuando tú pones cualquiera de los diales en función automática, digamos que ese mando está haciendo que estés en uno de estos modos. Por ejemplo, si yo pusiera esto, si tuviera una función auto, imaginaos que la tuviera y que estuviera ahí, me lo invento, estaríamos utilizando lo que viene siendo prioridad a la apertura, estaríamos como si fuéramos en la A. Entonces es como una duplicidad, es duplicar mandos para algo que se podía haber solucionado de la manera que os cuento. Entiendo que lo han hecho así porque de algún modo es tradición y en otras cámaras más antiguas de Nikon ha sido así, pero sí que es verdad que me mola más ese rollito de Fuji de poder poner todo A y tenerlo en full auto, que sería la equivalencia. En cualquier caso, continúo contándoos, aparte del mando este que os digo, tenemos el dial de los ISOs, que lo tenemos por aquí, tenemos un botón también para desbloquear, tenemos el botón de las velocidades, con su botón de desbloqueo, que lo tenemos por aquí, y este es el sonido que hace. Suena bien, realmente. Tenemos
este pequeñito dial, que es uno de los más chulos, que nos deja elegir entre vídeo, blanco y negro y foto tradicional, digamos, por decir de alguna manera. Entonces es una manera en la cual tú puedes seleccionar que tu cámara esté visualizando tanto por el visor como por la pantalla trasera en blanco y negro o directamente el formato de vídeo. Tenemos el slider de on y off, que lo tenemos en esta parte, tarda poquito en arrancar, la verdad. Tenemos el botón de disparo, que es muy sensible, y este es el ruido que hace. Como veis es bastante silencioso. Tenemos este botón de disparo, como os decía, que además tiene la rosquita para el disparador remoto, lo cual es un detalle muy chulo. Tenemos el botón para grabar vídeo, tenemos un dial para la compensación de exposición y por aquí tenemos la pantallita que nos muestra la apertura, simulando el contador de fotogramas tradicional de las cámaras analógicas. ¿Por qué no lo han puesto en el arillo como en las ópticas, digamos, de Fuji y demás? Pues no lo sé, chico. El caso es que lo han hecho así y esto también es el otro motivo, el otro punto de controversia fundamental en cuanto a los controles de esta cámara. Pero bueno, os digo que es muy fácil, que es muy sencillo y que además este botón se ajusta con el dial delantero que tengo aquí, que os presentaré a continuación. Tenemos, por tanto, un dial delantero, un dial trasero aquí. Continúo contándoos más de la cámara por fuera. Vamos por la parte delantera y tenemos el dial que os enseñaba, tenemos el logotipo del modelo, logotipo de la marca, con además estas letras clásicas, digamos, que no son las de Nikon antiguas, y huyendo también de este diseño más moderno de las letras de Nikon de la gama Z. Es como muy exclusivo de las ZF. Tenemos un botón configurable por aquí. Tenemos el botón de liberación de objetivos por aquí y tenemos la luz de ayuda para el enfoque. Este grip que veis por aquí es fruto de una ampliación que en este caso mi amigo Alex, que me ha prestado esta cámara para que os traiga la review, le ha colocado. ¿Por qué? Porque es una cámara bastante flat, bastante plana. Entonces el pequeñito grip que lo alcanzáis a ver aquí no es, digamos, el de mejor agarre del mundo. Sí que es verdad que tiene un buen tacto, pero no es el de mejor agarre del mundo. Y este grip, que se vende por un precio razonable, os lo estaré dejando por ahí, tiene un tacto gomoso, es súper práctico, añade también un poquito más de altura, digamos, a la cámara, con lo cual si eres de manos grandes, de los que siempre se te queda el meñique por fuera, te va a venir bien, y la verdad es que le otorga cierta robustez que no viene de serie implícita y cierta mejora en el agarre. Continúo por la parte de abajo y en la parte de abajo encontramos la tapita donde se alberga la batería y las dos ranuras para tarjetas. Tenemos una tarjeta SD y una tarjeta micro SD, que no hace las delicias de muchos, pero la tenemos, por lo menos tenemos dos. Por la parte izquierda os muestro, tenemos las conexiones, como veis aquí. Tenemos, además de las conexiones, tenemos un indicador de carga y tenemos, por supuesto, como siempre, las argollitas para colgarnos la cámara. Y vamos a la parte trasera, que también es la otra parte interesante, que ahora mismo tú puedes funcionar perfectamente con la cámara a través del visor y emular esa función analógica como podría hacer en un momento dado la Fuji X Pro 3, ¿vale? Sin tener la pantallita esta que tiene la Fuji simulando la emulación de película y demás. Pero bueno, esto simula el cuero, no tiene ni mucho menos tacto de cuero, es plástico, lógicamente, es plástico de buena calidad, pero es plástico. Y es una pantalla abatible y articulada 100%, como podéis ver. La típica pantalla que viene bien para grabar vídeo, para bloguear, etcétera. Y es la típica pantalla que también pues viene bien para hacerte selfies o para, en fin, o para poner, digamos, a la altura de la cintura con este formato y trabajar sobre ella. Además es una pantalla táctil, como veis, que nos permite pues ajustar diferentes cosas de manera sencilla, como si estuvieras trabajando con tu teléfono móvil, lo cual en los días que corren pues seguramente le vendrá bien a más de uno. Vamos a darle un poco de luz a esto porque parece que está oscuro y así veis lo que es el live view, lo que es la vista, digamos, natural de la cámara en función de los ajustes que hago. Como estoy en manual, pues ahí estáis viendo cómo cambia. Ahora estoy a F2 a un 60avo y en ISO 1600. Y os cuento un poquito más de los botones por aquí. Tenemos el botón de reproducción de fotos, el botón de borrado, botón de autoexposición y autofocus lock. Tenemos el dial para las dioptrías, tenemos un visor grande y bueno que está albergado en esto que simula el pentaprisma, pero que obviamente no existe, es una pantalla, lógicamente. Tenemos una zapata caliente,
tenemos botón de información que nos ayuda a entrar en estos modos rápidos, como veis, a los cuales puedo acceder y moverme con estos cursores. Cursor que me vale también para mover el punto de enfoque o centrarlo en un momento dado y que además se mueve con mucha rapidez, como veis, y es bastante preciso y me deja llevarlo a cualquier punto de la pantalla, como buena sin espejo. Tenemos también el botón de la lupita de más y menos, tenemos el botón que cambia el display para diferentes funciones, si quieres el modo Afterburner, si quieres no tener nada, en fin, toda esta historia. Y tenemos el botón de acceso a menú típico de Nikon, de los más modernos, lógicamente, con un montón de opciones, con un montón de parámetros que tocar y con un montón de historias que te puedes perder y puedes estar ahí días mirándolo. La pantalla es de muy buena calidad, se ve francamente bien, así como el visor es de un tamaño considerable y se ve muy bien. Y si no me equivoco, ya os he contado todo de lo que es la cámara por fuera. A nivel de gustos, bueno, para gustos colores, como siempre, pero desde luego no me negaréis que la cámara es muy bonita. Y en cuanto a lo que es el tamaño, pues me pasa un poco como me pasó con la Z6. Si bien esta me da la sensación que es más planita que la Z6 y demás, no la tengo al lado para comprobarlo, pero me da esta sensación. Sí que es verdad que la óptica, desde luego, es más plana que el 50-1.8, por ejemplo, de Nikon, de la familia Z, el moderno. En cualquier caso, dicen que las cámaras sin espejo, una de las cosas es hacerlas más pequeñas. Y de hecho, aquí tengo la Sony A7, la primera. Sí que es verdad que luego han ido, conforme han pasado los años, avanzando y haciéndose más gorditas, albergando más cosas dentro. Pero bueno, más o menos el tamaño de la Sony es parecido al de una A7 IV. Y sin embargo, como veis, la diferencia en tamaño a nivel de altura y demás es considerable. Y os he traído otra cámara. Ahora ha sido un poco malo, porque he traído una Nikon, pero he traído una Nikon además que tiene las mismas letras, la misma serigrafía que la que tengo, pero si os fijáis, es analógica, está hecha polvo. Yo sé que está trastabillada, pero bueno, es la que tenía ahora a mano. Y desde luego la diferencia en tamaño también vuelve a ser considerable. Como veis, parece la hermana pequeñita. Parece que esta fuera la ZFC y esta la ZF. En cualquier caso, es una cámara muy bonita y muy llevable. En conclusión, os voy a hablar de varias cosas de la cámara. La primera es el diseño. Para mí, y esto es muy subjetivo, desde luego, es un diseño precioso, a la altura de cualquiera de las Fujis, o sea que fenomenal. En cualquier caso, esto júzgalo por ti mismo, pero vamos, me parece una cámara preciosa. Si la emparejas además con alguna de las ópticas como el 40mm o el 28-2.8 que vienen diseñadas con este arillo metálico emulando las antiguas, la verdad es que queda fantástica. Después, a nivel de calidad de imagen, nada que objetar. Si te gustan las imágenes que producen las Nikon modernas, tipo la Z6 y demás, que hemos analizado en el canal, está absolutamente a la altura, y a nivel de todos los manejos electrónicos tienes todas las funcionalidades a pesar de este aspecto retro, desde luego. Os habré estado dejando y os estaré dejando además ahora más fotos para que echéis un vistacito a esto que os cuento. Pero donde más luce, creo yo, este tipo de cámara es sin duda en fotografía de calle y en esa fotografía de todo uso, esa fotografía que puedes hacer, pues fotos de tus hijos, fotos de tu familia, fotos de las cosas que tienes alrededor en el día a día. Me parece una cámara ideal para esto, por su diseño, por su manejo, por su sencillez, acompañado por supuesto de su ligereza y de la calidad de imagen que produce con su sensor full frame. En conclusión, es una cámara a todo camino, con un sensor full frame súper resultón, y en comparativa con otras cámaras tipo retro como la Fuji X-T5, bueno, pues si necesitas ese sensor full frame, esta puede ser tu cámara y te va a costar unos 500 euritos más que la Fuji aproximadamente. Quizás el único hándicap es el line-up de ópticas que hay actualmente de Nikon Z y sobre todo las ópticas retro. Pero bueno, en cualquier caso, ese es el mismo problema que tenía Sony cuando empezó con la A7 y ahora tienes decenas y decenas de ópticas que puedes utilizar con ella, con lo cual, fenomenal. Y si no, siempre puedes montar ópticas antiguas que tengas. Solo para vuestra info, todas las fotos que veis son RAWs directos de cámara para que comprobéis calidad y colores. Por lo demás, 1.000.000 de gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el vídeo, dale like. Como siempre, suscríbete, que nos ayuda mucho. Un abrazo grande, feliz Navidad y paz.